Estimados amigos, amados hermanos, quiero darle las gracias a usted que nos está viendo por conectarse con nosotros en este momento para escuchar la palabra de Dios a través de nuestra programación. Pero como estoy tan consciente de que no solo estamos viviendo los últimos días, sino que también estamos en tiempos digitales, en tiempos tecnológicos, en tiempos de redes sociales, quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle a usted que nos ayude con esta predicación. ¿Y cómo nos puede ayudar? Compartiendo nuestro mensaje, compártalo. Nosotros tenemos varias plataformas digitales. Por ejemplo, en YouTube, lo que usted debe hacer es suscribirse. Sí, tocar la campanita y hacerle like, pero suscríbase. En Facebook, que es la otra plataforma, solamente háganos un like. Eso es lo único que necesitamos. También tenemos Instagram y tenemos Twitter. Y en esas dos plataformas, usted lo que puede hacer es hacerse nuestro seguidor. Recuerde que también tenemos un app. Le quiero pedir que baje el app y lo tenga en su teléfono. El día de hoy, de una manera muy especial, quiero pedirle que haga algo más que suscribirse, algo más que hacerse nuestro seguidor. Quiero pedirle que comparta nuestro mensaje, divúlguelo con su familia, háblele a sus hermanos, háblele a sus amigos, háblele a todo el mundo. ¿Por qué se lo pido? Porque la palabra del Señor dice que este evangelio del reino tiene que ser predicado por todo el mundo, a todas las naciones, para que venga el Señor. Y eso es lo que usted puede hacer por nosotros y con nosotros. Ayudarnos a predicar ese evangelio del reino, divulgándolo, recuérdelo, háblele a sus familiares, háblele a sus hermanos, a sus amigos allá en el país donde usted es. Háblele a cuanta persona usted pueda para que nos ayude a divulgar el evangelio del reino y podamos así colaborar con el propósito de Dios en los últimos días. Estimados amigos, amados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora y vengo ahora a presentarles nuestro primer libro formal que hemos producido, que se llama Logos, la luz de la palabra. Estas son las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Se supone que esto es todo lo básico que un cristiano debe saber. Quiero hablarle también a los pastores, a los maestros que están con nosotros en las diferentes obras y decirles que este va a ser nuestro libro guía para la enseñanza básica. Quiero sugerirles que no se equivoquen. No es exactamente la misma enseñanza. Cuando usted lo lea, léalo por favor, se va a dar cuenta de que está mejorado, de que está amplificado, que tiene cosas que van a ser de una gran bendición para todos ustedes. Este libro también nos va a ayudar a unificar la visión ministerial, a unificar el trabajo que el Señor nos mandó a hacer como ministerio. Todos vamos a estar en la misma página, en la misma enseñanza. Este libro está diseñado no solamente para los maestros, sino también cuando fue hecho pensando también en las personas que quieren aprender, que tienen hambre de la palabra del Señor. Al terminar de leerlo, usted va a poder estar seguro de conocer el fundamento básico de la fe cristiana. Para poder adquirirlo, adquiéralo a través de Amazon. Usted va a poder ir a Amazon y adquirirlo, o puede también pedirlo a la librería de la obra de Orange. El número de teléfono a llamar es el área 714-285-0020. Aquí se los presento sabiendo que estoy poniendo delante de ustedes un material que va a ser de gran bendición, no solo para los maestros, sino para todo aquel que tiene el deseo y el propósito de aprender las bases fundamentales de la fe cristiana. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Carmen Alicia Buendía. La semana pasada tuve cita con el oncólogo y me confirmó por 5º año mi sanación total de cáncer. El Señor me sanó aquí en la obra de Orange. Un carro me atropelló, me abrió la cabeza y estaba en el hospital y una enfermera de allí me dijo: ¿sabes? Lo que te pasó fue muy fuerte, era para que ya estuvieras muerta. El 1 de marzo mi niño se me cayó del 2º piso, se quebró el cráneo. Aquí está el niño, como si nada. Estuve 15 días en coma, completamente en coma.
corrían a mi esposo, le decían, váyase, ella no va a despertar, porque ella se va a morir. Y ahora fue el día grandioso, hermanos, que aquí estoy para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Y que amo mucho a mi pastor, porque, hermanos, aquí hay palabra, aquí hay sanidad, y Dios contesta nuestras oraciones. For the past 2 years, I was working really hard to get accepted to my dream school, and I went to the prophetic line. A week later, I got a call from my school that I got accepted. Mi mamá tenía un tumor por aquí en la garganta y los doctores le dijeron que lo llevaran para la casa porque ella ya no tenía cura, le quedaban 3 días de vida. Y ahora mi mamá tiene 5 años gozando de buena salud porque Dios tiene la última palabra. Traía mucho odio, mucho rencor, mucho resentimiento contra mucha gente que a mí me había hecho mucho daño, pero mucho daño. Que ahora ya todo ha cambiado, todo es diferente, he recibido bendiciones. Yo soy jardinero, yo duré 12 años que mi negocio no caminaba para nada y empecé a honrar al Señor. Hermano, solo quiero decirles que hoy el Señor me ha bendecido en abundancia. Ahora tengo que decir a los clientes que me esperen porque no tengo tiempo de trabajar. Yo llegué con mi matrimonio destruido aquí. Yo ya estaba separada de mi esposo. Mi matrimonio se restauró el día de que yo iba a dar a luz y me dijeron que mi bebé ya no le latía su corazón. Y aquí está la prueba de que el Señor cumplió su bendición. Yo estaba padeciendo que se me corta la respiración en las noches, pero gracias a mi Señor estoy sana. Hace 6 meses el papá de mis hijos me los quitó. Él puso que yo me había robado mis hijos y era un caso un poco imposible para mí para recuperarlos. Apenas yesterday agarré a mis hijos para atrás. Me despidieron de mi trabajo y no encontraba trabajo. Me llamaron de un trabajo. Me ofrecieron más paga, menos horas. En el 2010 me detectaron trombosis pulmonar. El domingo dijo el pastor que pasáramos por nuestra sanidad y yo pasé y fui liberada. Y me hicieron MRI y mi sangre salió limpia. Y me dijeron que no tengo nada, que no tengo ya más coágulos de sangre en los pulmones ni en mis piernas y que estoy libre de todo. Yo pasé muchos años con mucho dolor en mi columna. Entonces, yo cuando entré a la iglesia aquí, entré así, con el pie que no lo podía. Entonces, cuando recibí palabra, llegué a mi asiento, me arrodillé, le di gracias al Señor y empecé a brincar y hasta la fecha yo no tengo dolor y ya no fui con el doctor. Estimados amigos, amados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora de la iglesia La Obra de Orange, de los ministerios sobre el final de los tiempos, y estamos asociados con Christian International Ministries. En esta oportunidad me acerco a ustedes para presentarles nuestro nuevo trabajo, el libro Interpretación de Sueños y Visiones. Estamos convencidos que esto es lo que usted estaba esperando para poder discernir, para poder interpretar y comprender mejor los sueños, las visiones y las parábolas del reino de los cielos. Esta es nuestra nueva versión amplificada de las sombras, tipos y figuras para todas aquellas personas que tienen el deseo de mejorar y perfeccionar su habilidad de interpretar el mensaje de Dios por medio de los sueños y de las visiones. Este libro usted lo puede adquirir llamando a la librería de La Obra de Orange. El teléfono a llamar es el área 714-280. Estimados amigos, amados hermanos, gracias por darnos el privilegio de conectarse con nosotros, de visitarnos acá en nuestras páginas digitales, tanto en YouTube como en Facebook, como en el app,
como en todas las plataformas que estamos utilizando. Muchas gracias, de veras. Es para mí un honor y para mí es un privilegio inmenso que el Espíritu Santo haya tocado su corazón para venir a compartir con nosotros o que nosotros compartamos con ustedes, especialmente en un tiempo como en el que estamos pasando en este momento, tiempos apocalípticos, tiempos de juicio, y yo creo que eso ya no se puede esconder, que estos son juicios mundiales que están llegando a la humanidad por las situaciones proféticas que durante años atrás hemos venido predicando, enseñando y exponiendo delante de todos ustedes. Según el Señor Jesús, yo creo que no hay otro. El Señor Jesús es la palabra de Dios. Él es el verbo. Él es el logos. Él es la expresión exacta de la naturaleza de nuestro Padre Celestial. No hay otro como Jesús. El mejor referente de todo lo que podamos entender como revelación es el Señor Jesús. No es ningún ángel ni ningún otro tipo de emisario celestial. Jesús es el logos. Él es la palabra de Dios y de sus propias palabras nos da una referencia. Allá en el libro de Lucas, en el capítulo 17, nos enseña a Él, nos da instrucción y nos da enseñanza de lo que va a pasar en este tiempo. Este tiempo es lo que nosotros le llamamos los días del Hijo del Hombre, que son los últimos días. Los últimos días son los días del Hijo del Hombre, así como Él lo determina. Y por referencia de Jesús, es el Señor, el propio Señor Jesús, el que nos da una referencia diciendo tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre, que quiere decir los últimos días. Así que, ¿para qué andamos muchas veces buscando sueños, visiones y revelaciones cuando el mismo Señor Jesús es el que pone la referencia? Dice que será como los días de Noé y en el verso 28 también dice que será como los días de Lot. Pero viendo esta primera referencia que nos está dando, cuando dice que tal como ocurrió, tal como sucedió en los días de Noé, asimismo serán los días del Hijo del Hombre. Y qué tremendo cuando dice, y leámoslo, dice, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y vino el diluvio y dice, y los destruyó a todos. Aunque parezca un mensaje pesimista, no es pesimista, es un mensaje de esperanza para los que creemos en Jesucristo, para los que creemos en Dios. Por supuesto, para los que no creen en Dios, es un mensaje pesimista que no quieren oír, pero dice aquí que van a ser días de destrucción, días de muerte, porque aquí dice los labios del Señor Jesús, y los destruyó, allá hay destrucción, y los destruyó a todos. Eso es lo que dice. Entonces podemos ver claramente esa referencia salida de la boca del Señor Jesús, esa referencia expresada con las palabras propias del Señor Jesucristo, que va a ser como los días de Noé. Y esto es tremendo porque en los días de Noé, hermano, yo creo, tal vez es mi lógica o lo que yo pienso que es lógico. Si aquí está diciendo que son los días de Noé y yo quiero saber qué es lo que va a suceder, como dice la Escritura, lo que es ya fue y lo que fue será, lo más lógico es que yo vaya a ver qué pasó los días de Noé, porque lo que pasó los días de Noé es lo que va a pasar ahora. Y una de las cosas interesantes es que en los días de Noé Dios hizo pacto, un pacto con Noé, y después de que pactó con Noé hizo pacto con la tierra. Pero
podemos ir al capítulo 6 del libro de Génesis para revisar un poquito algo que me interesa, y es qué fue ese pacto que hizo con Noé. Porque el pacto con Noé lo que me enseña a mí es qué es lo que Dios va a salvar, qué es lo que Dios va a guardar. Porque Jesús dice que va a ser como los días de Noé. Entonces puedo encontrarme en el capítulo 6 del libro de Génesis, puedo encontrarme que hay un pacto en el capítulo 6, verso 18 y 19. Y qué interesante, porque hasta en el capítulo 9, en el verso 13, hace pacto con la tierra. Y es el arco iris, de ese que todo el mundo se acuerda. Que el arco iris ese es mi pacto que ya no volveré a inundar. Sí, ese es con la tierra. Pero antes de ese pacto del arco iris con la tierra, hay otro pacto de preservación, de preservar a Noé. Y ese pacto dice así. Estudiémoslo un poquito, leámoslo un poquito. Dice aquí, estoy hablando de Génesis 6, 18, pero estableceré mi pacto contigo. El pacto es con Noé. Estableceré mi pacto contigo, dice, y entrarás en el arca, tú, y contigo tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos, y dice seguidamente, y todo ser viviente de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca para preservarles la vida contigo. Y dice, macho y hembra serás. Y usted sabe lo que sigue diciendo. Dice, de las aves según su especie, de los animales según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para preservarles o para que les preserves la vida. O sea que, aunque Dios iba a destruir, porque Dios iba a destruir a la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad estaba dejando de ser humana. La humanidad se había deteriorado tanto. La humanidad se había corrompido tanto que ya no era la humanidad que Dios había creado. Recordemos que aquí mismo dice, cuando comienza el capítulo 6, que los hijos de Dios, seres angelicales, descendieron a la tierra y tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Y por eso dice el verso 4 que había gigantes en aquel tiempo y también después. Cuando las mujeres se mezclaron sexualmente con esos hijos de Dios que son ángeles caídos, y entonces de ese apareamiento vinieron embarazos y les nacieron gigantes. Por eso dice que había gigantes en aquellos días. Esos gigantes se llaman los Nefilim o Nefilim. La gente dicen 7-up o dicen 7-up, pero quiere decir Nefilim, los Nefilim. No, que no se dice así, eso no importa. Son los frutos de aquella mezcolanza, de aquel yugo desigual. Ese es el peligro del yugo desigual. Y a veces los jovencitos, que son los que tienen más intención muchas veces de tener pareja, muchas veces no se fijan en los pasos que dan y se mezclan con yugos desiguales. Pero la mezcla, ese yugo desigual, produjo esos Nefilim, esos seres monstruosos, esos seres desproporcionados que ya no eran humanos y se siguieron mezclando y se siguieron mezclando. Entonces la simiente que descendía de Adán fue siendo menos cada vez y menos cada vez, y ellos llegaron a dominar la tierra como el día de hoy. Es lo que está pasando. Como el día de hoy es exactamente lo que está sucediendo. Y por eso es que Dios toma la decisión de destruir la tierra, porque dice el verso 6, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde
el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y para ahí continúa el verso 9 diciendo, estas son las generaciones de Noé, como dando la explicación de por qué fue que Noé halló gracia delante del Señor, y habla de la generación. Cuando dice generación, usted va a ver que está hablando de la descendencia. Dice, Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Y en esta versión bíblica que yo tengo, contemporáneos tiene un dosito y te manda la bastardilla, donde dice, en sus generaciones, en su descendencia. O sea, que la descendencia de Noé, la generación de Noé, llegaba hasta Adán, no se había mezclado. Todavía esa línea genética, esa línea generacional desde Adán hasta Noé, no había sido trastocada por los Nefilim. Y por eso es que Dios haya gracia en Noé, porque ve su naturaleza en él. Ve su propia estirpe, su propia descendencia que él sopló sobre Adán, todavía la mira en Noé. Y por eso es que Noé haya gracia. Entonces Dios pacta con él y le dice en el verso 18, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, con tus hijos, tu descendencia, las generaciones, y tu mujer, para que él y su mujer pudieran seguir teniendo hijos. Dice, y las mujeres de tus hijos, para que continuara la descendencia. Punto y seguido. Sigue diciendo, y de todo ser viviente. Entonces Dios decide salvar, guardar una parte, un remanente. Eso es lo que quiero decirle hoy. Se trata hoy de entender que esto es de un remanente. Lo que Dios va a salvar, de lo que Dios va a salvar ahora, es lo que Dios fue lo que Dios salvó en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé salvó el remanente que traía su naturaleza. El día de hoy va a ser igual. Lo que Dios va a guardar, lo que Dios va a salvar, es el remanente que tenga su naturaleza, su Espíritu Santo. Como decir, el soplo que Él puso sobre Adán, que llegó hasta Noé. Y no solo eso, que ya no va a destruir todos los animales, Él va a salvar algunas especies. Y Él sabía lo que le decía, Él supo cuáles fueron las especies que quiso salvar y los llevó, porque las especies se corrompen también. Por eso es terrible entender el propósito del bestialismo. Cuando hay un intercambio de dos especies completamente distintas, un animal con un humano, es una práctica que había en el tiempo de Noé, el bestialismo. ¿Por qué? Porque los Nefilim no eran el producto original que Dios había diseñado. Los Nefilim fue un trastoque. Los Nefilim son un producto trastocado, alterado, el producto de una mezcolanza, un híbrido. Ya no eran humanos, eran medio humanos y medio animales. Por eso es que hay especies que Dios no salvó, hay especies extintas desde ese tiempo, porque se corrompieron con el hombre o con los Nefilim de aquel tiempo. Pero yo lo que quiero que usted observe es el pacto que Dios tiene con Noé, para salvar a Noé y salvar su descendencia, pero también para salvar algunas especies. Pero dice aquí, y esto sí lo puedo decir ahora en este momento, ¿verdad? Dice aquí que quiere preservarles la vida, pero dice que van a ser macho y hembra serán. Eso es lo que dice aquí. Macho y hembra serán. Esto es para guardar la estructura familiar que Dios estableció desde el principio, que la familia iba a estar formado por un hombre y por una mujer. Un hombre como padre, papá, y una mujer como madre, mamá. Y de esos dos iba a descender la familia. La familia para Dios no puede descender del homosexualismo, no puede descender de un hombre con un hombre, ni de una mujer con una mujer.
No, así no es como Dios lo planteó desde Génesis 1:27, donde Él dijo, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, multiplíquense, pero como varón y hembra. Por eso, qué interesante cuando Dios ve que alteraron y cambiaron todo su propósito y entonces los hombres de Sodoma y Gomorra empezaron a tener relaciones sexuales de hombre con hombre, de mujer con mujer, hombre con animal y mujer con animal, y aquello fue una aberración sexual total, una depravación total, una promiscuidad total, y por eso es que Dios tomó la decisión de destruir el mundo de aquel tiempo. Este mundo va a ser destruido. Indudablemente la palabra del Señor dice, estoy hablando del mundo, no estoy hablando del planeta Tierra que lo va a destruir o que lo vaya a explotar. No, estamos hablando del mundo, la gente que vive en el planeta. Esta estirpe que hay el día de hoy, esta estirpe que ahora hablan de tantas cosas sexuales, ¿verdad? Antinaturales. Este mundo tiene que ser destruido. Este mundo va a la destrucción. Eso es lo que es inevitable. El Armagedón es inevitable. Por eso, qué cosa tremenda es entender lo que está pasando el día de hoy, porque es la repetición. Dice el Señor Jesús, la referencia de la boca de Jesús es que va a ser como los días de Noé. Entonces, por eso entendemos que hay un híbrido ahí, hay una mezcolanza de una raza que no es la raza que Dios creó, que no tiene las intenciones, que no tiene las inclinaciones de temor a Dios. Hay ahí un híbrido, hay ahí una especie que no fue la que Dios diseñó, y esa especie no tiene temor a Dios, y por eso es que Dios tiene que exterminarla. Por eso qué tremendo es entender que el yugo desigual es producto de una cosa híbrida. Tenemos que tener mucho cuidado con el yugo desigual. ¿Por qué? Porque el yugo desigual no es algo enteramente humano. Hay una mezcolanza animal, hay algo que no es humano. La única manera de salvar la especie humana es con la estructura familiar establecida por Dios, que es un padre y una madre, un hombre y una mujer. Qué tremendo es eso, que la humanidad haya dejado de ser humana. En los tiempos de Noé, la humanidad se estaba deshumanizando. Por eso, el crimen, el asesinato, las matanzas, no tienen sentimientos para ametrallar a un niño, para matar a una persona, para quitarle la vida a quien sea y a cuanto sea. No tienen sentimientos humanos y, por supuesto, es una generación sin amor. Es una generación que no tiene amor. Por eso qué tremendo cuando dice aquí en el verso 5, es una generación que se llama la generación de la iniquidad, la generación inicua. Esto comenzó en los tiempos de Noé, por eso vamos a los tiempos de Noé. Dice el verso 5, capítulo 6 de Génesis, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Esa es la iniquidad. Toda intención del corazón era hacer el mal. Toda la inteligencia que tenían era para hacer el mal. Toda la sabiduría que tenían era para hacer el mal. Todas las habilidades que tenían eran para hacer el mal. Todas las destrezas y los talentos que Dios les dio eran para hacer el mal. Estaban llenos de iniquidad. Por eso en el capítulo 24 del libro de Mateo, el Señor Jesús en sus propias palabras nos advierte en el verso 12, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. ¿Usted cree que el señor Putin tiene compasión de los niños que están naciendo bajo sus bombardeos? ¿Usted cree que el señor Putin se toca el corazón
para bombardear un hospital de personas llenas de enfermedades? ¿Usted cree que toda esta gente asesina que agarra una ametralladora y mata indiscriminadamente hombres, mujeres y niños? Eso no tienen conciencia. ¿Por qué? Parecen humanos, pero ya no son humanos. No tienen los sentimientos que Dios puso en ellos. Esta es una raza híbrida, corrompida, que detesta a Dios, que odian a Dios, que blasfeman contra Dios. Y si cuando estas especies le pierden el temor a Dios, van a su propia destrucción. Se van a matar entre sí mismos porque no tienen amor. Porque la iniquidad, la maldad que tiene es tanta que no hay amor en ellos, ni para ellos mismos. Y por eso terminan matándose a sí mismos. Eso es lo que está sucediendo ahora con las guerras, con las armas. ¿Usted cree que toda esta matazón en los Estados Unidos se va a remediar con leyes que regulen las pistolas, con leyes que regulen las armas? Pueden hacer las leyes que les da la gana, pero el daño está en el corazón del hombre. El corazón está lleno de iniquidad. El corazón está lleno de maldad y por eso tiene que venir el Armagedón. El propósito del Armagedón es limpieza. El propósito del Armagedón es limpiar. Mire qué interesante, porque dice el Señor Jesús que debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Esta raza no sabe amar. Esta raza es una raza de víboras. Estos son víboras que no conocen nunca lo que es el amor, que nunca entendieron lo que es la gratitud. Son una raza malagradecida, son una raza sin sentimientos, son una raza tan egoísta que solo piensan en su propio beneficio y no tienen capacidad de pensar, de tener empatía con los demás, de tener simpatía por los demás. Esta es una raza que no ama ni a sus propios hijos. Esta es una raza que es capaz de comerse a sus propios hijos por lograr los propósitos egoístas de sus corazones. Eso no son humanos. Eso no fue lo que Dios sopló en Adán. Y por eso tiene que venir el Armagedón. Por eso tiene que venir el exterminio. Amados hermanos, entiéndamelo, usted que tiene el Espíritu Santo. El Armagedón viene porque tiene que venir, porque tiene que venir. El Armagedón es la limpieza, la separación del trigo y de la cizaña. Por eso no nos admiremos de lo que está pasando. Tratemos de entenderlo. Y mire, para mí es tremendo porque dice, debido al aumento de la iniquidad, lo que va a subir aquí es el amor. ¿No se han fijado que no hay amor? Por eso es que el sexo antinatural, por eso y con todo el respeto, yo respeto a los señores homosexuales, los respeto sus ideas, les respeto sus posturas, pero no estoy de acuerdo. No podemos estar de acuerdo porque en el manual del Dios que nos creó, la familia no puede ser un varón con un varón. No debe ser mujer y mujer. Tiene que ser varón y hembra, macho y hembra. Esa es la estructura original que Dios estableció. El hombre quiere cambiar eso, pero ese ya no es el hombre que tiene los instintos que Dios puso en él. Ese tiene otros instintos. Por eso usted mira hoy qué fácil se casan y fácil se divorcian. ¿Por qué cree que dice ahí se casaban y se daban en casamiento? ¿Por qué se imagina que ahí dice que en el tiempo de Noé se casaban y se daban en casamiento? Porque se casaban y se recasaban y se volvían a recasar y se volvían a casar otra vez, como está pasando en muchas iglesias evangélicas. Los pastores nos hemos vuelto unos alcahuetes del divorcio. Ahí vienen y nos dan una excusa y con tal de que se quede en nuestra congregación, les toleramos el divorcio. Nos quedamos callados para que no se vaya de la congregación. Bueno, yo no, porque ya me conocen como yo soy. Y usted sabe que muchas veces llueve sobre mojado. Pero eso es lo que pasa, esa es la razón por la cual nosotros no podemos tolerar un divorcio así, porque así por cualquier cosa, como le preguntaron al Señor Jesús, ¿es lícito que el hombre se divorcie por cualquier cosa? Porque en ese tiempo
por cualquier cosa le daban el divorcio, la carta de divorcio. El alcahuete de Moisés les concedió permiso para divorciarse. Y qué tremendo, porque ese permiso era que si no me cocinaba bien los frijoles como a mí me gusta, agarraba un papel y escribía y se le devolvía al papá y le decía y la volvía a echar por cualquier cosa. No, eso no es el propósito de Dios. Dios quiere que el matrimonio sea hasta que la muerte nos separe. Ese tiene que ser. Y eso es el asunto, que ahora no hay amor. Por eso usted ve que los padres fácilmente dejan tirados a sus hijos. Llega el hombre, Gabino Barrera, tiene hijos por donde quiera, no reconoce a ninguno, no les da el apellido a ninguno, no mantiene a ninguno, no paga child support, se desentiende de los hijos que anda dejando regados. ¿Qué es eso? Eso no es humano. Eso no es el amor. Eso es un deseo sexual, ese es un instinto animal, es un instinto nefilim enteramente. Un instinto que solo va detrás del placer de la carne, pero no hay amor. Por eso el matrimonio tiene que ser con amor. Y el amor verdadero nunca deja de ser. El verdadero amor nunca deja de ser. Por eso es importante que entendamos que eso era lo que estaba pasando en el tiempo de Noé. Es lo que está pasando el día de hoy. Y mire, dice que debido al aumento de la iniquidad, y esa era la iniquidad que había en los tiempos de Noé, que Dios vio que la intención del corazón de ellos era solo hacer el mal. ¿Qué es eso? La iniquidad. Entonces, cuando aumenta la iniquidad, es cuando viene la destrucción. Por eso, segunda de Tesalonicenses, acompáñeme, si usted es bíblico, si usted le gusta que le comprueben las cosas con la Biblia, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, usted va a ver que dice el verso 7, segunda de Tesalonicenses 2:7, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Ya está en acción. Dice, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio. Un día vamos a explicar, vamos a agarrar una de estas conversaciones para explicar qué es lo que quiere decir esto que dice, lo hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio. Dice, y entonces será revelado ese inicuo, hablando de la iniquidad, hablando del misterio de la iniquidad que dice el verso 7. El misterio de la iniquidad provoca un hombre inicuo. El misterio de la iniquidad produce un hombre inicuo. El misterio de la iniquidad hace que nazca un inicuo, un ser humano inicuo. Como el del capítulo 6 de Génesis en el verso 5. Igual. Toda la intención del inicuo es hacer solo el mal. Sus pensamientos hacer el mal. Sus habilidades hacer el mal. Sus destrezas hasta para hablar es hacer el mal. Calumniar, mentir, engañar, matar. Eso es lo que el inicuo hace. Por eso dice, entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su... Este es el Armagedón. El Señor lo va a matar. Este verso 8, que habla de la revelación del hombre inicuo, dice que el Señor lo va a matar. Ay, pero Dios no mata. Ay, pero Jesús es misericordia. Ay, pero Jesús ese es el engaño en el que están muchos. Ahorita estamos en la gracia. Ahorita estamos en una dispensación donde todavía podemos arrepentirnos para buscar al Señor. Todavía podemos arrepentirnos y ser salvos. Todavía estamos a tiempo de no ser echados al lago de fuego junto con Satanás, la bestia, el falso profeta y todos esos demonios que van a ser echados al lago de fuego. Y qué tremendo cuando dice aquí, a quien el Señor matará. Dice, con el espíritu de su boca y destruirá. Estamos hablando de días de destrucción. Estamos viviendo días de destrucción. Estos son días de destrucción. Mire cuánta muerte ha habido.
Mire cuánta gente se ha llevado el COVID de la iglesia y fuera de la iglesia. Qué interesante es esto. Son días aciagos, días de destrucción, días de calamidad y días de muerte para los que no son de Dios. Pero mire qué tremendo, dice: inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Quiero parar un momentito ahí. Mire que inicuo, esa palabra, yo manejo aquí en este momento la versión de las Américas. Hay gente que piensa que este es el Targum Sefardí. Sí, tengo el Targum Sefardí, pero no es este. Esta es la versión de las Américas. No es la mejor, es como cualquier otra, pero me gusta que tiene interpretación. No solo es traducción, sino que da un poquitito de interpretación con las bastardillas. Y aquí inicuo tiene un uno que lo manda a la bastardilla y dice la bastardilla: el que está sin ley. ¿No es la gente de hoy? La gente de hoy no quiere tener ley. La gente de hoy no quiere que nadie la mande. Mire las revueltas, mire las protestas, mire todo, porque son sin ley. Son gente que no quieren tener autoridad sobre su cabeza. Es una generación que no ha entendido lo que es un reino de los cielos. Y que si vamos a ir al reino de los cielos, en el reino de los cielos hay un rey, y todos los que vamos a entrar en ese reino tenemos que estar sujetos a la autoridad de nuestro rey. Ellos no han entendido eso. Por eso usted mira en la misma iglesia ministerios que se levantan contra las autoridades que Dios estableció. Ministerios que asusan, incitan a los demás a la desobediencia civil. Ellos le van a dar cuenta a Dios de eso. Ministerios que se levantaron contra las autoridades establecidas por Dios. Mentiras que nos estaban diciendo que no adoráramos, ellos están mintiendo, no es cierto. Mentiras que querían que no adoráramos al Señor, eso es pura mentira, no es cierto. Pero como es el tiempo de la mentira, como es el tiempo del engaño, como es el tiempo de la exageración, como es el tiempo, hermano, de la iniquidad, vamos a seguir viendo lo de la mentira. Quiero decirle del hombre sin ley. Por eso, qué terrible en la iglesia cuando no se quieren sujetar a las autoridades de Dios. Son un hombre sin ley. ¿Cuántos inicuos estarán metidos en la iglesia? ¿Cuántos hijos de la iniquidad murmurando contra sus autoridades, planeando un golpe de púlpito para quitar a sus pastores, hablando mal de los pastores para derribar un ministerio? Esos son la gente de la iniquidad, los hijos de la iniquidad. Esos son los inicuos, los hombres sin ley, los hombres que no quieren estar bajo autoridad, las mujeres que no quieren estar bajo autoridad. Por eso ahora está de moda el feminismo. No que tenga nada en contra. Mire, por favor, ya estamos demasiado grandes para creer que los comunistas comen chiquitos. No estamos a favor del machismo, pero tampoco estamos a favor del feminismo. El feminismo es un jezabelismo. Feminismo es igual a jezabelismo. La Jezabel, el marido no cuenta. El marido es un manganzón, un monigote que está tirado ahí en la cama y no sirve para nada. El marido, ese maridazo que no tiene ni voz ni voto porque la mujer hace lo que quiere. Eso no es el orden de Dios. Esa no es la estructura familiar que Dios estableció. La mujer debe estar sujeta al varón, pero también el varón tiene que estar sujeto a Cristo, porque Cristo está sujeto a Dios. Hay un orden. No, pero los movimientos humanistas de hoy, el humanismo de hoy, quiere hacer lo que quiere y por eso se rebelan contra Dios. Pues usted mira a los jóvenes, lamentablemente, con todas estas ideas, saliendo de las escuelas, saliendo de las universidades, saliendo de los centros de formación educacional, promoviendo la rebelión, promoviendo el ateísmo, promoviendo que Dios no existe, promoviendo que todas esas cosas son para la gente atrasada. Por eso es que tiene que venir el Armagedón.
para matar a este inicuo, para destruir a este hijo de la iniquidad, para destruir a los hijos del misterio de la iniquidad. Pues a veces pienso que realmente el anticristo no es un individuo como fui enseñado yo. Respeto a mis maestros, los quiero mucho, les agradezco. Tantas cosas que agradecer por lo que me enseñaron, ¿verdad? Pero hay cositas que no comparto. A veces me parece que el anticristo no va a ser un hombre de carne y hueso que va a salir ahí como me dijeron a mí. Creo que es el hombre, el ser humano, lleno de la iniquidad, haciendo lo que están haciendo precisamente hoy, promoviendo lo antinatural, en contra de Dios, en contra de la iglesia, persiguiendo la iglesia, callando a la iglesia, poniéndole bozal a la iglesia, poniéndole mordaza a la iglesia, poniéndole mordaza a la verdad de Dios. Eso para mí es el anticristo. Y estamos viviendo en el tiempo del anticristo. Ya está desatado esto. Ustedes saben muy bien que yo soy colaborador. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de colaborar con Radio Sion. Ustedes saben que yo los días martes y viernes de por medio colaboramos con Radio Sion. Hay cosas que yo no puedo decir en Radio Sion. ¿Por qué? Porque las leyes mexicanas no permiten que uno hable así como estoy hablando, con esta libertad que estoy hablando yo. ¿Por qué? Porque quieren ponernos mordaza a la verdad de Dios. A esta verdad que le estoy diciendo. ¿Cuál verdad? La estructura familiar que Dios estableció. Esa es la verdad bíblica. Y ahora no podemos decirlo porque ahora se llama crimen de odio. Decir la verdad ahora es crimen de odio. Mire, yo los he dicho a ustedes, respetemos a los homosexuales. Jamás nos burlemos de las personas homosexuales o lesbianas. Respetémoslos. Si nosotros queremos que nos respeten, respetémoslos a ellos. Pero no estamos de acuerdo con su estilo de vida. No podemos aplaudir un estilo de vida que va contrario a la palabra del Dios al que adoramos y al que servimos. Pero no los odiamos. No debemos odiar. De ninguna manera los podemos odiar. Al contrario, creo que debemos orar por ellos. Quizá muchos de ellos salgan de su error. Quizá muchos de ellos salgan de su cárcel, de su atadura. Quizá muchos de ellos salgan del enceguecimiento en el que están viviendo. Por eso no podemos condenarlos. Pero mire, aquí dice que esos son los días del inicuo, el hombre sin ley. Por eso, qué interesante. Vea cómo es Dios. Dios quiere tener un pueblo, Israel, sí. Bueno, entonces manda a un profeta, Moisés. Y lo manda a Moisés para que lo libere y saque a Israel de la tierra y de la esclavitud de Egipto. Pero ¿qué es lo que hace cuando lo saca? ¿Qué es lo primero que Dios hace? Le da una ley. Le da una ley. No puede haber una relación con Dios si no hay una ley. Aún en el tiempo de la gracia, Dios tiene ley. En el tiempo de la gracia vivió Abraham, Isaac y Jacob. La ley no estaba escrita, pero dice la Escritura que que Abraham cumplió con la ley, los edictos y los mandamientos del Señor. Eran escritos en el corazón. Pero bueno, dice aquí también, volvamos otra vez a lo del inicuo, el hombre sin ley. Esto es porque hay mucha gente insujeta en las iglesias. Cuando usted mira una rebelión, no participe de las insujeciones. Esos son los hombres sin ley. Con razón o sin razón. Esa no es la forma que Dios estableció. Por eso no se unan ustedes a los anticristos, a los inicuos, a los que no conocieron jamás el espíritu de sujeción que Dios quiere, el orden establecido por Dios. Esos son el hombre sin ley. Hombres y mujeres que no quieren que nadie les dé órdenes. Hombres y mujeres que creen que saben más que el pastor. Hombres y mujeres que se creen los jueces de los pastores. Hombres y mujeres que están peor que el pastor, pero lo juzgan y lo condenan. Y están peor todavía. ¿Qué son esa gente? Anticristos, inicuos, gente sin ley. Gente que traen ese germen diabólico en sus corazones. Y se les revela en la insujeción, en la falta de obedecer a sus pastores. ¿No dice el libro de Hebreos? Obedeced a vuestros pastores. Esta gente no quiere obedecer a nadie.
Y usted los ve que daño hacen. Lo único que pueden hacer en una congregación es daño, porque no tienen la naturaleza de Dios, mucho menos el Espíritu Santo. Y sigue diciendo aquí, sigue diciendo, entonces será revelado ese inicuo, ese hombre sin ley, ese que no obedece, ese insujeto, ese que dijo, subiré por encima de las estrellas de Dios y me haré semejante al Altísimo. Ese que dijo, el Altísimo, yo voy a ser igual que Él. Yo voy a llegar al lugar de Él. Y dice ese inicuo, a quien el Señor matará, este es Armagedón, con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice, inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Aquí entra la mentira. Aquí es donde entra la mentira. Prodigios mentirosos. Y con todo dice engaño de iniquidad. Le llama engaño de iniquidad. La mentira. ¿Cómo está de moda la mentira hoy? La gente miente y no tienen la conciencia de lo que están haciendo porque no son de Dios. Porque no está el Espíritu Santo en ellos, que les redarguya, que les diga, cometiste un error, estás haciendo daño. No son de Dios. Son bestias, son animales irracionales, son nefilim, son criaturas mezcladas y se las está ganando el espíritu de la iniquidad. Por eso, mire las redes sociales, mire YouTube. Ese montón da vergüenza que digan que son evangélicos, hablando mal de sus pastores, hablando mal de sus autoridades, con una boca más grande que la del Joker, condenando, como que alguien los puso de juicio, a ellos de jueces, condenando a las autoridades que Dios puso, como que les correspondiera a ellos hacer eso. Por eso es muy importante que nosotros entendamos nuestros días para que no caigamos en esas trampas. ¿Usted cree todo lo que dice el Facebook? ¿Usted cree todo lo que se dice en YouTube? Mire, YouTube no lo deja a uno decir que tenemos el derecho de orar por una enfermedad porque ellos lo catalogan como que fuera medical misinformation y lo cancelan a uno. Pero sí aguantan el montón de mentiras y de engaños de Putin y de un montón de personas, de esta gente que miente y miente y miente y mienten. Y no les da nada calumniar, no les da nada abrir la boca para decir una mentira, haciéndole daño a otra persona, haciéndole daño a la congregación de Dios y haciéndole daño hasta a sus propios hijos. Serpientes, es que eso es lo que son. Camada de víboras, son los inicuos del día de hoy. Por eso, qué tremendo cuando dice aquí, con todo engaño. Ya tuvimos los políticos, hermano. Ay, la iglesia evangélica metida en política, endosando políticos, mentirosos, engañadores, promotores del odio, promotores del racismo, y la iglesia evangélica confundida, peor que un niño. Hoy vaya, dígale a algún pastor esto, o se ofenden. Yo como pastor le digo, oh, hermano, hay que tener cuidado cuando uno lo habla porque están presa del espíritu de la iniquidad, el engaño. Yo les digo, hermano, qué tremendo es depositar uno la confianza en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso dice aquí, con todo engaño de iniquidad, plataformas digitales. ¿Cómo han servido las plataformas digitales, en especialmente Facebook? Mire, TikTok. Ni los propios del mundo aguantan TikTok. Ni la propia gente del mundo que no tienen a Dios soportan TikTok. Ahorita la están investigando porque saben que le está haciendo daño a los jóvenes y daño a los niños. Facebook, ya nos dimos cuenta que ellos sabían el daño que le están haciendo a la juventud, pero por ganar dinero se hicieron los tontos
y hicieron lo que hicieron. Plataformas digitales. Por ahí ha venido la mentira. Por ahí ha venido el engaño. Ha servido de promoción para lo falso. Ha servido de promoción para la mentira. Porque aquí dice, con todo engaño de iniquidad. Aquí lo estaba diciendo. Para los que se pierden. Dice, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Sí lo está leyendo? Para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad. Hay gente que tomó la decisión de creer la mentira. Hay gente que creen en la mentira por decisión personal. Hay gente que saben que es mentira y apoyan la mentira porque son hijos de iniquidad. Y eso es lo que hay que exterminar. Eso es lo que hay que acabar. Con eso es lo que hay que dar fin. Por eso tiene que venir el Armagedón. El Armagedón tiene el propósito de exterminar la mala simiente. Aquí dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, si usted se devuelve conmigo un poquito, capítulo 16, dice aquí, verso 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Ya dijimos lo que es el oriente, Eurasia, ¿verdad? Dice verso 13, y vi salir de la boca del dragón, todo esto es diabólico, de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus inmundos, se parecen a ranas. Dice, pues son espíritus de demonios, ahí lo define más. Son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo. Ve que vienen del oriente, pero vienen del oriente para involucrar a los reyes de todo el mundo. Es lo que está pasando hoy con la guerra de Ucrania. Mire qué tremendo, y sigue diciendo, a reunirlos para la batalla. Vienen a meterles ideas de guerra. Vienen a meterles ideas para que se maten en guerra ellos mismos, para que vengan a pelear el día del Dios Todopoderoso, dice aquí, para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, Armegido. Eso va a ser una batalla. Cuando esto llegue, es cuando el Señor va a venir a poner sus pies sobre el monte de los olivos, y ahí se va a terminar el periodo de la gracia. Y ahí es donde Satanás, ahí es donde el dragón, ahí es donde la bestia y ahí es donde el falso profeta van a conocer el poder destructivo de Dios, van a conocer el fuego destructivo de Dios, van a ver lo que es hacerle guerra al Dios de los cielos y van a ver de lo que Él es capaz de hacer. Ahí Él se va a mostrar poderoso delante de todos ellos. Y mire qué tremendo, porque dice que en el lugar se llama Armagedón. Ahora, si usted y yo vamos al libro de Zacarías, por favor, está antes de llegar al libro de Mateo, libro de Zacarías, usted va a ver que hace una referencia de esto, el libro de Zacarías. Vamos a ir a Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14, verso 1 en adelante. Dice así, hablando del Armagedón, dice, y aquí viene el día del Señor. Ese es el día del Hijo del Hombre. Viene el día del Señor, el que nosotros estamos anunciando. Y aquí viene el día del Señor. Tocad trompeta en Sión. Viene el día del Señor cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti. Y yo reuniré a todas las naciones en batalla. Mira lo que está diciendo ahí. En batalla contra Jerusalén. Y será tomada la ciudad. Y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones
como cuando peleó en el día de la batalla. Esta no es la primera vez que pasó. Ya Génesis 1, 2 nos dice que ahí hubo una destrucción, y Génesis capítulo 6 con el diluvio nos dice que ahí hubo otra destrucción. Y dice, sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos. Sus pies se posarán aquel día, el día del Armagedón, el día de la venganza, el día de la destrucción de los impíos. Sus pies se van a poner sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá, se partirá. Se van a partir los montes, se van a partir las rocas, se van a partir las estructuras humanas. No servirán de nada, no se podrán esconder en los montes. Y dice aquí, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ese va a ser el Armagedón. Ahí va a ser el día de la justicia. Y todos los que hemos llorado de la injusticia, todo lo que hemos sufrido de calumnia, de mentiras y de engaños, ahí vamos a tener la recompensa. Por eso dice él ahí, cuando vean que todas estas cosas están pasando, no se asusten, erguíos, paraos de frente. Se acerca vuestra redención, se acerca el día de tu victoria. En lugar de tener miedo, gloria a Dios que todo esto está pasando. Se acerca el día de mi redención. Y va a valer la pena haber llorado, haber derramado lágrimas, haber soportado, haber perseverado en medio de la prueba. Esto es lo tremendo para mí, el poder entender. Este es el día de la matanza. Esto que estoy leyéndolo yo aquí a usted, Zacarías 14, es el Armagedón. El propósito de Armagedón es destruir la simiente satánica, la simiente diabólica, la que vino a querer cambiar y alterar el plan original de Dios, comenzando por la familia, comenzando por padre y madre. Es la simiente de la deshonra, es la simiente del deshonor, es la simiente de la serpiente, camada de víboras. Eso es esa generación. Hay veces cuando Jesús habló de generación, la gente no entendió, pensó que estaban hablando de una generación a otra. No, está hablando de la descendencia de la serpiente. Por eso es importante que nosotros entendamos ese día de la venganza. Ahora, hay una parte muy interesante que tenemos que entender antes de cerrar. Los que se van a salvar van a ser un remanente. No crea que van a ser millares de millares. Es un remanente. Un pequeño remanente. La mayor parte de la gente, igual que en los días de Noé. ¿Cuántos se salvaron el día de Noé? En el tiempo de Noé. ¿No dice que será como los días de Noé? Ok, si va a ser como los días de Noé, ¿cuántos se salvaron? 7 más 1 se salvaron. ¿Y qué pasó con el resto? Jesús dice que se murieron todos, que vino el diluvio y los destruyó a todos, todos los demás. Solo un remanente se va a salvar. Eso dice Segunda de Pedro, vaya conmigo. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro. Leámoslo para que seamos textuales. Capítulo 2 de Segunda de Pedro. Estoy en primera, voy a segunda. Dice capítulo 2, ¿sí lo tiene? ¿Sí lo consiguió? Léalo conmigo. Dice el verso 5. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Mire qué diferencia. 7 versus el mundo de los impíos. La mayoría van a ir a parar al lago de fuego, porque son una simiente diabólica. Por eso no pueden aceptar a Jesucristo. Por eso son blasfemos. Por eso no les tiembla la lengua para blasfemar contra Dios.
¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Hay gente que no entiende por qué yo lo digo. Perdón, ¿no dijo el Señor Jesucristo que para poder seguir en pos de Él hay que aborrecer hasta su propia vida? Que el que no aborrece a su padre y a su madre por Él, a sus hijos por Él tiene que ser lo más importante. Y lo que es contra Cristo es contra mí. Y lo que es contra Dios es contra mí. Porque no puedo aceptar una blasfemia contra Dios. Porque soy un hijo de Dios, no puedo aceptar la blasfemia contra Dios. Por eso la gente no entiende por qué yo digo los blasfemos. ¿Qué tiene de común? ¿Por qué eres amigo de un blasfemo? Yo te pregunto, ¿por qué cree que hay gente en la iglesia que son amigos de los blasfemos? Porque también son blasfemos. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la verdad con la mentira? ¿Qué comunión tiene un incrédulo con un creyente? ¿Qué comunión puede tener un creyente con un blasfemo o con una blasfema? Pero usted ve que hay gente de las iglesias que son amigos de las blasfemas, son amigos de los blasfemos, los que andan ofendiendo a Dios y son amigos porque tienen la misma naturaleza. Son iguales. Por eso dice el apóstol, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión podemos tener nosotros con los que blasfeman contra Dios? Y en los últimos días se va a dar. Cuando vengan los juicios, como no son de Dios, dice la Biblia que no se arrepienten. Más bien, en vez de arrepentirse, blasfeman contra Dios. Por eso yo sé que se salvaron 7, es un remanente. Ese se llama el remanente de gracia. Ese pequeño remanente se va a salvar y se va a destruir todo el mundo de los impíos. Aquí dice, ¿quieres leerlo? No se lo estoy inventando, aquí está diciendo. Dice, si no perdonó al mundo antiguo, estoy hablando de 2 de Pedro capítulo 2, verso 5, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7. Cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y será como los días de Noé, dijo Jesús. ¿Le cree a Jesús o no le cree a Jesús? ¿Cree la palabra de Dios o no la cree? ¿Le parece a usted increíble la palabra del Señor? ¿Le parece que no es verdad la palabra de Dios? Entonces, ¿para qué la cree? ¿Para qué dice que es cristiano? Pero si nosotros la creemos, tenemos que creer lo que aquí dice. Aquí está diciendo que es un remanente. Si va a ser como en los tiempos de Noé, la mayoría del mundo se va a perder. Por eso dice, buscadle ahora que puede ser hallado. Buscadle en este momento de gracia en que puede ser perdonado. Buscadle ahora en gracia donde puedes ser restaurado. Porque la gran mayoría se van a perder. Eso es lo que está diciendo cuando él dice que será como los días de Noé. Volviendo a los días de Noé, está diciendo, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, se salvaron solo 7. Un pequeñito remanente. No sé, esto está muy lleno, pero un remanente es algo, una sobrita pequeña. No haga usted que son millones los que se van a salvar. Perdón. Si es como los días de Noé, va a ser Noé y otros 7. Y dice porque era pregonero de justicia. Noé se salvó porque halló gracia delante del Señor. Y la naturaleza que él tenía, la descendencia, la genealogía, hacía que él pregonara justicia. Por eso Dios lo perdonó. Por eso hay un remanente interesantísimo, ¿verdad? Esto no es otra cosa más que la parábola del trigo y la cizaña. Y yo con eso termino y con eso cierro. Lo que estamos viviendo el día de hoy, con tanta matanza, con tanto crimen, con tanto asesinato, con las guerras, con los bombardeos injustos, con todo eso que usted ve en las noticias. Basta prender los noticieros para darse cuenta que estamos viviendo los últimos días.
Dice allá en Mateo capítulo 13, si usted quiere acompañarme al libro de Mateo, Mateo capítulo 13, cuando el Señor está hablando de las parábolas y le está enseñando a sus discípulos, hay algo que es importante que veamos sobre la parábola de la cizaña. Parábolas, vamos a ir al verso 30. Dice, cuando está hablando dice parábola, en el verso 24, dice parábola del trigo y la cizaña. Entonces, él ya la había dicho, pero no le habían entendido bien los discípulos. Entonces, él toma tiempo para explicarles qué es lo que significa las palabras que acaba de decir. Ya usted sabe, dice aquí, Jesús le refirió otra parábola, dice el reino de los cielos puede compararse, dice aquí, a un hombre que sembró en su campo buena semilla. Verso 25 dice, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña en su campo. Quiere decir que la cizaña también va a estar metida en la iglesia. Va a haber cizaña metida en la iglesia. ¿Me están entendiendo? Tenemos que tener cuidado con la cizaña. La que está fuera de la iglesia no hay problema. Sabemos que eso ya es del diablo. Lo que nos puede confundir es la cizaña que está metida dentro de la iglesia. Esa cizaña instigadora de maldad. Esa cizaña traidora, los traidores, los calumniadores, los mentirosos, los amantes de la mentira, los repetidores de mentira, están metidos en la iglesia. Hace poco tuve una conversación con una persona que me dijo, pastor, fíjese que a mí me engañaron. Era su mano derecha. Por eso yo estoy tunco ahora. Tunco, ¿sabe esa palabra guatemalteca? Yo no soy de Guatemala, pero oigo los de Guatemala que dicen, estoy tunco. El hermano Otto René hace un día me dijo eso a mí. Mira, Andy, me dice, ya yo siento que estoy tunco. Dice, ya me quitaron todas mis manos derechas que tenía yo antes. Dice, ese que era su mano derecha, me engañó. Me dijo esto y me dijo que usted era aquí, me dijo que usted era allá y que me saliera de la iglesia. Pero cuando salí anduve en un lugar, en otro y otro, y yo no sentía paz. Y un día me dijo el Señor, ¿qué estás haciendo aquí? Si yo te mandé a la obra de Orange. ¿Qué estás haciendo aquí? Si yo te mandé a la obra de Orange. Por eso vengo con usted, pastor. Recíbame otra vez. Amén. Pero el punto que voy yo, tenga cuidado que no le pase lo mismo. Tenga cuidado que no le engañen. Que no le engañen, ¿quién? Los hijos de perdición. Ahí estaba sentado a la mesa con Jesús. Ahí estaba llevando el conteo era el contabilista, era el tesorero. Era el que manejaba el dinero de la iglesia. Qué tremendo es eso. ¿Ah? Y le dice Jesús, ve y haz lo que tienes que hacer. Ve y haz lo que tienes que hacer. Metido dentro de la mesa del Señor Jesús había uno, que era cizaña. Y tenemos que tener cuidado con la cizaña, porque dice aquí que un enemigo la sembró. Dice, mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Por eso tengo que tener paciencia. Hay mucha gente que a mí no me entiende. Alguna gente me dice, es que usted es cegatón. Es que usted no ve. Aprendo de Jesús que sabía quién era la cizaña y no la sacó. Esperó que hiciera lo que tenía que hacer. Mire qué tremendo, dice aquí. Verso 30. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega.
Y al tiempo de la siega, diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Es el Armagedón. Después los tiran al agua de fuego. Pero el trigo, recogedlo en mi granero. El trigo. Mire que el trigo está para ser recogido en los graneros. Por eso, cuando las personas se arrepienten, cuando los desobedientes vuelven a la actitud de los justos, hay un arrepentimiento, demuestran que son el trigo de Dios. Y hay que dar oportunidad que la gente se arrepienta, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por eso hay gente que nunca llega a pedir perdón. ¿Por qué cree que hay gente que no puede pedir perdón? ¿Por qué se imagina que hay gente que nunca piden perdón y no pueden perdonar a nadie? Porque no son del trigo de Dios. La gente que es trigo de Dios, cuando reconoce que cometió un error, va y pide perdón y dice, hermano, perdóneme. Hermano, sé que cometió un error, perdóneme. Ahí está la simiente de Dios. ¿Cuál es la característica de los Nefilim? La violencia. Son implacables, amadores de sí mismos, blasfemos, irrespetuosos con sus padres. ¡Qué tremendo! Esos no saben pedir perdón ni perdonan a nadie, porque son de otra estirpe. A esos son los que hay que recoger, amarrarlos en manojos para tirarlos al fuego. Armagedón, lago de fuego. Pero en cambio, el trigo de Dios, el remanente de Dios, ese hay que guardarlo en el granero. Y yo quiero decirle esto y con esto acabo. Termino. Qué raro que dice en el granero. Y lo curioso es que Gosén, allá en Egipto, durante las 10 plagas de Egipto, Dios guardó a Israel en Gosén. Y Gosén era una ciudad de almacenamiento. Eran los graneros. Gosén era el granero, era donde se guardaba la provisión de grano para Egipto. Y mire dónde Dios lo mandó, donde había provisión de grano. Yo quiero decirte esto a ti. Qué tremendo entender que somos un remanente de gracia, que hemos creído en Jesucristo solo por la gracia de Dios. ¿Qué nos hizo levantar la mano? Nada. ¿Usted lo vio a Jesús? Yo no lo vi. Yo no sé cómo era Jesús. No hay una foto de Jesús, de su tiempo. No hay una fotografía de Jesús, de su tiempo. Entonces, ¿por qué levanté la mano y dije, Señor Jesús, te acepto en mi corazón, te acepto como mi Señor? ¿Qué me hizo creer en Él? Solo la gracia de Dios. Solo un escogimiento de Dios. Solo de una manera sobrenatural. Esto no es natural, esto no es de nosotros. Esto es misericordia de Dios contigo y conmigo. Por eso, por más que nos digan, no diezme, no ofrende, no vaya a la iglesia, idiotas, tontos, estúpidos, por más que nos insulten, nunca podrán arrebatarnos la fe que Dios nos puso en el corazón. Nunca podrán. Porque somos los escogidos de Dios. Porque somos el remanente de gracia de Dios. Porque somos escogidos para tener fe y para creer en el Señor Jesucristo. Eso no de nosotros, sino que es un don de Dios haber creído en el Señor Jesús. Usted no está destinado al Armagedón. Mientras el Armagedón le va a estar lloviendo a los del mundo, Dios lo va a preservar a usted, porque ahí dice, los agarró a los israelitas y los mandó a la ciudad de almacenamiento, a los graneros. Y ahí en los graneros lo protegió. Granero es provisión. A usted Dios, convénzase, créalo.
A usted Dios va a proveer, así como le dio fe en Jesucristo, una fe que nadie le puede arrancar, una fe que nadie se la podrá arrebatar, por más que griten y por más que insulten, nunca le podrán arrebatar su fe, porque su fe se la puso Dios a usted en el corazón. Por eso fue que creímos. Ni lo vimos, ni sabemos cómo es, pero algo adentro nos dice, recíbelo, recíbelo. Jesús es el Hijo de Dios. Cree en Jesús para que seas salvo. Hay algo que nos grita desde adentro y no sabemos por qué. Y es porque somos el remanente de gracia. Y vamos a ser salvos en medio de esta tribulación que está pasando hoy. El ojo de Dios está sobre nosotros. Los ojos del Señor están viéndonos y contemplándonos para llevarnos al lugar de la provisión. Cuando todo esto pase, usted va a ver algo. La bendición de Dios está sobre ti. La bendición del Señor va a estar de tu favor. No vas a terminar con una mano adelante y otra atrás. Vas a terminar bendecido. Vas a terminar prosperado. Vas a terminar guardado. Yo te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todos los habitantes del mundo para ser probados. Yo te guardaré, yo te protegeré, yo te llevaré al granero, ahí donde guardo mi provisión, ahí donde está mi bendición, ahí donde está la provisión sobrenatural mía, allí te llevaré, allí te guardaré, porque tú me honras, porque tú me crees. Dichosos los que sin ver creyeron. Ustedes son los dichosos, porque sin verlo le creyeron. Por eso mayor bendición va a haber para ustedes. Ustedes son un remanente de gracia. El remanente que Dios puso sus ojos y dijo, yo quiero que éste crea. Y a veces uno mismo dice, qué raro. ¿Por qué? Por gracia de Dios, por bendición de Dios. Por eso, no le tenga miedo a los juicios. Todo esto que está pasando ahora, ya usted sabe que son los juicios de Dios y usted sabe en qué va a terminar esto. Dios va a aniquilar a todos sus enemigos. Cuando llegue el momento del fin de la gracia, usted va a ver cómo el Señor Jesús viene, pone sus pies sobre el monte de los olivos, comienza el Armagedón, comienza la matanza, comienza la masacre y empiezan a caer muertos y muertos y muertos y muertos los hijos del enemigo. Pero Dios a usted lo va a tener guardado, lo va a tener protegido, lo va a tener en Gosén, lo va a tener en su granero. Va a proveer para usted. Eso quiere decir que va a proveer. Eso de que te pone en el granero es donde está la provisión. No tengas temor. Habrá provisión para ti. Para los que han creído en el Señor. Para los que han honrado el nombre del Señor habrá provisión. Habrá provisión para los que llegan al altar de Dios a decir, Señor, yo soy tu adorador, recibe mi ofrenda, recibe mi sacrificio, porque yo tengo fe, porque aunque mis ojos no te ven, porque aunque mis manos no te pueden tocar, yo sé que tú eres verdadero. Yo he visto los milagros que has hecho, yo he visto la manifestación de tu Espíritu Santo, yo he experimentado tu presencia, Señor, y nadie me puede quitar mi fe. La fe en el Señor Jesucristo, la fe en el Espíritu Santo y la fe en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, aliéntese su corazón. No se deje asustar por la guerra, por los ataques nucleares de que están hablando. Si usted le creyó a Dios, a usted lo van a guardar en el granero y habrá provisión para usted. Saldrás bendecido de esta crisis. Saldrás enaltecido por Dios en esta crisis. Saldrás prosperado de esta crisis. No saldrás aguado ni vas a salir empobrecido. No vas a salir avergonzado. Vas a salir con tu cabeza en alto. Y el Señor va a decir, estos fueron los que me creyeron a mí. Estos son mi remanente de gracia porque perseveraron hasta el fin. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga. Estimados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora de la iglesia La Obra de Orange, de los ministerios sobre el final de los tiempos, invitándolos a todos ustedes a que nos acompañen en nuestros cultos presenciales que se van a dar inicio el 17-27, Campus Drive, en la ciudad de Irvine, aquí en el condado de Orange. Si usted viene de la ciudad de Los Ángeles, de Long Beach o de esa área del norte como del Valle de San Fernando, usted puede buscar
el Freeway 405 y salirse en la Jamboree Road. Cuando se salga en la Jamboree Road, usted va a doblar a la derecha. Es a la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive. Nuestra ubicación es en la esquina de la Jamboree Road y la Campus Drive a su mano derecha. Si usted viene de la ciudad de San Diego, Oceanside o San Juan Capistrano, usted puede tomar el Freeway 5 para toparse con el 405 hacia el norte. Cuando encuentre la Jamboree Road, usted se va a salir y va a doblar hacia la izquierda. Va a pasar por encima del freeway. Es a la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive y ahí va a ver nuestra ubicación hacia su mano derecha. Si usted tiene alguna duda, por favor llámenos a nuestros teléfonos. Es el área 714-289-3664. Lo repito, área 714-289-3664. Los esperamos para que nos gocemos juntos en nuestros cultos presenciales. Que el Señor les bendiga. No temas, no desaliente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas de la peste de destrucción, con mis alas te cubriré, soy tu refugio. Y aunque pases por valles de sombra, contigo estaré. Escúchame, hijo mío. Y donde quiera que marchen tus pies, nunca más tú tendrás que temer, yo te cuidaré, te rodeará, te cubrirá. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en tus manos y te llevarán, te rodearán, te cubrirán tus alas. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en sus manos y te llevarán. Te cuidarán. Y adora a Dios que te cuida. Selah. Hay ángeles en este lugar. Aquí en tu casa hay ángeles en este momento. Ángeles que te rodean. Por eso levanta un altar al Señor, tu Dios, tu salvación. Adórale, adórale.